Ya, vamos a ver el efecto en el diferido de este punto de la opción que estábamos viendo ayer. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, impuesto a la renta diferida. Ya, pero me ayudas compartiendo o comentando esta publicación. ¿Sí? Nada más. Y te ayudo en tu tema del diferido. A ver, vamos a ver el tema del diferido. Tema del diferido, impuesto a la renta diferido. Las partidas identificadas, vamos a considerar que la base de los estados financieros se enfocaban sobre una base del GAP anterior tributarizado y que hemos hecho los ajustes bajo NIC. E inclusive en las cuentas por cobrar que habíamos analizado, la compañía tenía cierto deterioro en el GAP anterior, pero no reconocía ningún diferido. En su impuesto a la renta en su estado financiero no tiene el impuesto diferido para nada. ¿Sí? Entonces hay un incumplimiento en el diferido con respecto a la compañía, que no está reconociendo el diferido. Entonces en el último punto pondríamos caso 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ejemplo diferido, acá. Análisis del impuesto a la ganancia diferido, serie 6. La entidad no calcula ni registra el impuesto a la ganancia diferido. Bajo la NIC 12 se debe de calcular y determinar el diferido bajo el método del balance. ¿Sí? Nada más. Método de balance. Ok. Entonces, bajo el método de balance, ¿qué tendríamos que hacer en este punto? A ver, vamos a analizar la partida cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar, la fecha al 1 de enero del 2022. ¿Sí? La cuenta por cobrar, ¿cuánto es la base contable? La base contable para esta cuenta por cobrar es este importe, la 12 más la cuenta 19 de 19, menos el deterioro, ¿no? Ya tenemos 400. Al 31 de diciembre, ¿cuánto es? Al 31 de diciembre de 2022 es esto, y al 31 de diciembre del 2023 tenemos esta base contable, ¿sí? Simplemente estamos restando esto menos esto y esto menos esto, los 630. Muy bien. Tenemos nuestra base contable, ahora nuestra base fiscal, ya que no hay ningún tema de deducibilidad del impuesto por parte de la cuenta por cobrar, la base fiscal va a ser esto de acá, ¿sí? Vas a tener una diferencia, la diferencia entre la base contable y la base fiscal. Le aplicamos la tasa esperada, 29.5%, ya que tienes el impuesto a la ganancia diferido, ¿sí? El impuesto a la ganancia diferido, no sé, este es un tipo activo por impuesto a la ganancia diferido. No te olvides la regla, no te olvides, vamos a poner la regla de NIC 12, no te olvides la regla de NIC 12. En la regla de NIC 12, cuando la base contable para el activo, ¿no? Cuando el activo es
mayor al, va, para el caso del activo, tenemos lo siguiente. Cuando la base contable es mayor a la base fiscal, tienes aquí un pasivo por impuesto a la ganancia diferido. Cuando la base contable es menor a la base fiscal, tienes un activo por impuesto a la ganancia diferido. Para en el caso del pasivo, bueno, es al revés. Cuando la base contable es menor a la base fiscal, tienes un activo, y cuando la base contable, entonces, cuando la base contable es mayor que la base fiscal, vas a tener un pasivo y un activo. ¿Sí? Este es para el pasivo y el otro es para el activo. ¿Ok? Ya. Entonces, acá tenemos eso. La base contable es menor que la base fiscal para el activo. Este es un activo. Un activo, un activo, un activo. Hay un saldo inicial. Hay un saldo inicial. No hay ni un saldo inicial. ¿Cuánto es la variación? La variación que afecta al resultado del ejercicio es esto. Saldo inicial acá. Esto. La variación va a ser esto. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ya tienes esto de este análisis y la cuenta por cobrar nivel de saldo. Mete balance nada más. Mete balance. ¿Ok? Ahora, con respecto al, esta es la cuenta por cobrar partida. La partida, cuenta por cobrar por ajuste de la NIF 9. ¿Sí? Entonces, uno. La segunda partida de análisis fue el PPA, ¿no? La segunda partida, 2. Partida propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto era la base contable? En la base contable de la cuenta por cobrar, teníamos acá la base contable, ¿no? Al 1 de enero de 2002, esto. Al 30 de diciembre, esto y esto. Esta base contable es la que se está determinando de acuerdo a los ajustes de NIF. La base fiscal, bueno, el activo ya estaba totalmente depreciado para fines fiscales, así que la base fiscal en ambos casos era 0, 0, 0. Tenemos esta diferencia entre la base contable y la base fiscal y partimos, ¿no? Para el activo, la base contable es mayor que la base fiscal. Si la base contable es mayor que la base fiscal, se va a generar un pasivo. Pasivo por impuesto a la ganancia diferida. Hay una variación inicial, sí, tal cual, tal cual. Ya está. Esto con respecto a la partida de propiedad, planta y equipo. La tercera partida que vamos a analizar fue la partida de tres provisiones, ¿no? En las provisiones. Igual vamos a determinar la provisión, ¿sí? Claro, este esquema y ya vas a dominar todos los puntos que desees. En el caso de la base contable del pasivo, vamos a la provisión. Acá está. Y la base contable de la provisión fue esta. Para el 2022, ¿cuánto es? Esto. Y para 2023, ¿cuánto es?
Esto. La base fiscal en ambos casos es cero, porque no se ha reconocido nada fiscalmente. ¿Sí? Acá tiene la base contable, ¿no? De acá lo saco. Ya está. Como este es un pasivo, el pasivo tiene su signo negativo. ¿Sí? Base fiscal cero, diferencia que tiene, aplicas la tasa esperada, igual. La base contable del pasivo es mayor que la base del activo, pasivo, base contable, y es mayor, que me equivoqué, al revés. ¿Sí? La base contable es mayor que la base fiscal, va a generarte un pasivo. Cuando la base contable es menor a la base fiscal, te genera un pasivo. Este igual es un pasivo. Activo, activo, activo. ¿Sí? Ya está, ya está, ya está. Entonces ya tengo acá el activo y de la misma forma tengo su movimiento. La variación y listo. Ahora otra partida que hemos ajustado, bueno, la obligación financiera. 4, obligación financiera. La obligación financiera, ¿cuánto fue la base contable? Vamos a los ajustes y análisis. Obligación financiera. Hemos tenido estos valores, ¿no? Suma la NIF 9, tenemos el importe al 1 de enero de 2022, al cierre, y estos de acá. Estos importes son los que tenemos en cada de los 3 periodos. Y la base fiscal, ¿cuál va a ser? Lo que estaba en el gap anterior, lo tributarizado. Esto y esto. Tienes esta diferencia. La base contable es menor que la base fiscal para el pasivo. Si la base contable es menor a la base fiscal, te va a generar un pasivo diferido. ¿Sí? Un pasivo diferido. Son rojo y son azul. ¿Ya? Pues acá que vamos a tener un pasivo. Un pasivo. ¿Ya? A nivel de variación, con estas partidas, ¿qué es lo que hubiesen generado? Si en su momento se genera un incremento de un activo, esto va a ser un ingreso por impuesto a la ganancia diferido. Este activo se está incrementando, un ingreso y un ingreso a la variación. La variación y la variación. En el caso del activo FIFO nace un pasivo, eso ha sido un gasto por impuesto a la ganancia diferido, y esto, disminución del pasivo, porque el pasivo está disminuyendo, debió haber sido un ingreso. Debió haber sido porque pagamos periodo cerrado, periodo cerrado, periodo cerrado, este es el periodo abierto, ¿no? Abierto, abierto. De la misma forma, el activo se está incrementando. Al incrementarse esta variación, esto hubiese sido un ingreso, un ingreso, un ingreso. Este pasivo que se está disminuyendo, ¿sí? Nace el pasivo, va a ser un gasto y posterior va a ser un ingreso. Eso hubiese sido el movimiento que tenías con respecto al diferido bajo el método de balance de todas estas partidas. Método de balance únicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer lo siguiente. La NIC 12 te pide que tú tengas que hacer una nota del movimiento, ¿sí? En tu movimiento del diferido. En el movimiento del diferido, ¿qué pondrías? Hasta acá me están siguiendo, hasta acá me están siguiendo los ajustes que hicimos a la clase de ayer. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, ya, muy bien. ¿Se me están siguiendo? Excelente. Vamos.
En el movimiento del diferido, para efecto de la nota del NIC 12, se requiere el movimiento del impuesto a la ganancia diferido. El movimiento vas a tener acá al activo por impuesto a la ganancia diferido. Por impuesto diferido, que es lo que ha generado activo diferido, tenemos dos partidas. Uno, lo que ha sido la cuenta por cobrar comercial. Cobrar comercial y la provisión. Provisiones. ¿Sí? Las provisiones. Acá ponemos el saldo al 1 de enero del 2022. ¿Cuánto es el activo? Al 1 de enero del 2022, el saldo del activo es 14.000. El saldo de la provisión, vamos a la provisión que genera activo, porque estamos buscando los activos, 23.000. Total activo, tengo 38.350. ¿Sí? Ahora por el pasivo, por impuesto diferido, tengo acá en el pasivo lo que es la propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto? En la propiedad, planta y equipo me generó un pasivo, vamos, de 191. Y también tengo un pasivo relacionado a obligación financiera de costo amortizado. ¿Cuál es? El pasivo que está acá, 12.000. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá un total activo, total por activo diferido, y voy a tener acá el total pasivo diferido. Otro punto, lo que voy a tener el pasivo por impuesto diferido neto. Sí, neto. Es lo que vas a tener. Este pasivo por impuesto diferido neto es esto. La norma NIC 12 te permite la presentación en términos netos. Este es el saldo a esta fecha. Ahora tienes que ver cuánto es el saldo. Acá ponemos la variación. Acá pones el saldo. Al saldo neto, vamos a ver, saldo neto es esto de acá. Ya está. En la variación, acá vamos a poner el saldo al 31 de diciembre. Vamos a copiar eso de acá. Ya. Ya. Ese saldo va al 31 de diciembre. Se me está yendo la voz. 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2023. Lo mismo, ¿cuánto es el activo que se ha generado por la cuenta por cobro comercial? Al 2022, cuenta por cobro comercial es esto. Al 23, ¿cuánto es? Al 23 es esto. Por las provisiones, ¿cuánto es el activo? El activo, provisiones acá. Esto es el activo. Y acá también, esto es el activo. Ya está. Tengo total activo diferido, total activo diferido. Para el pasivo, ¿cuánto fue el pasivo a esta fecha? Al 22, el pasivo fue esto. Al 23,
el pasivo, esto, ¿sí? Y acá, en la obligación financiera, el pasivo. El pasivo en la obligación financiera, tenemos esto de acá. Al 22 es esto, y al 23 es esto, ¿sí? Entonces tienes este efecto neto. El efecto neto entre activo menos pasivo y activo menos pasivo. La variación del periodo, esto menos esto, es un ingreso neto que tienes de acá, de 36. Acá tendrías una variación, esta es la variación del periodo, ¿sí? El ingreso neto. Y la variación, esto menos esto de acá, está disminuyendo mi pasivo, también es un ingreso. Acá también debe ser un ingreso. Y tengo este ingreso. Los estos valores, tengo 361 que también es la variación del pasivo que está disminuyendo. Sí, muy bien. Esto de acá, esto con respecto a esto y esto. Tal cual está. Sí, muy bien. Ya tienes el movimiento. ¿Cuál va a ser el asiento contable sugerido? El asiento contable sugerido que se debió reconocer es el siguiente. ¿Sí? El asiento contable sugerido. Asiento contable de adopción de la NIC 2. Bueno, hasta acá hemos hecho simplemente variaciones de saldos, hemos completado la nota de movimiento basada en su papel de trabajo, ¿sí? Y en el asiento que vas a realizar va a ser el siguiente. Ya. A ver, primer punto. Al final me está quedando a mí un pasivo diferido de 30.840. Ese es el saldo del pasivo, ¿sí? Entonces yo voy a tener acá la cuenta 49, un pasivo por impuesto a la ganancia diferido, el saldo de 230. ¿Cuánto va a ser el diferido del periodo que debe afectar? 73. Acá pongo el diferido del periodo 88. O sea, por organización estaba haciendo así también. Ingreso, voy a seguir en este orden de ingreso, ¿ya? Este orden de, bueno. El resultado del periodo 88, un ingreso por impuesto a la ganancia diferido. ¿Cuánto es el ingreso del periodo? Esto. Este es el ingreso, pero por el periodo 2023. Porque recuerda que 2023 estaba abierto. ¿Cuánto debe haber sido el resultado que debe haber afectado a 2022? La variación, ¿no? 59. Resultado acumulado. Resultado acumulado del 2022. ¿Cuánto es el ingreso? El ingreso tiene que ir a otro lado, muy bien. El ingreso tiene que ir acá. El ingreso debe haber sido esto de acá. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, en la cuenta 59, el resultado acumulado, pero al 1 de enero de 2022. ¿Sí? ¿Cuánto debe haber sido este valor? El valor debe haber sido este importe que están haciendo. Vamos a sacarlo menos 165, porque no había diferido de periodos anteriores. Entonces, bajo este punto, realizamos y ponemos la diferencia que va a ser nuestro pasivo diferido. Y ya está. Y ya tenemos nuestro asiento.
Sí, nuestro asiento de la NIC 2. ¿Se entendió este punto? ¿Se entendió el registro contable que hemos determinado? El nacimiento del diferido. El diferido puede afectar al resultado del ejercicio, al ORI o también al patrimonio. Cuando afecta al patrimonio, cuando se hace una corrección de un error o cuando también se haciendo un proceso de adopción de las normas NIC. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Sí, que nos pase el Excel, profe. Voy a pasar el Excel a que me ayuda a compartir mi publicación en LinkedIn. Nada más, ¿está bien? Listo. Ahora, ¿qué hacemos con esto de acá? Vamos a reconocerlo en nuestro papel de trabajo de adopción de NIF. Recordemos el papel de trabajo que hicimos en la adopción de NIF. Estaba acá. Mostrar. Y ya. Entonces, acá lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a incluir el asiento. En el asiento, yo acá, en el pasivo, no tengo pasivo por impuesto a la ganancia diferido presentado para nada en mi estado financiero. ¿Sí? Entonces, voy a reconocerlo. Sí, voy a reconocer ese tema del pasivo diferido. El pasivo diferido, voy a reconocer mi asiento. En mi asiento, ¿cuánto es el saldo de pasivo diferido? Este valor. Muy bien. Este valor debe ser el pasivo diferido. Está reflejando ya el pasivo diferido. ¿Cuánto es lo que va a afectar a resultados acumulados? A resultados acumulados está afectando otra vez papel de trabajo. Resultados acumulados. Tengo este importe menos este importe. Sí. Ya. ¿Y cuánto resultado del ejercicio? Resultado del ejercicio diferido, donde tiene diferido, acá no. Ingreso por diferido, acá. Y ya está. Y ya está cuadrando mi estado financiero bajo NIF. O sea, tener estado financiero cuadrado bajo NIF del 2023, incluyendo, tengo que irme en el retroactivo, ¿no? Para el retroactivo, voy primero por acá, en los ajustes del balance de la factura, ¿no? Al 2022, ¿tengo impuesto diferido? No tengo impuesto diferido. Muy bien. Entonces vamos a reconocer. Para reconocer cuánto hubiese sido el pasivo diferido 2022, el pasivo diferido primero de 2022 debe haber sido 165, que es el valor del resultado acumulado. Hasta acá tengo ese pasivo diferido, que es lo que debía haber reconocido en 2022. ¿Sí? Esto, ¿contra qué? Resultado acumulado. Y ya está. Está cuadrando mi balance y estoy reconociendo el pasivo diferido que debió haberse presentado en el año 2022. Ya está. ¿Cuánto debió haber sido el pasivo diferido para el 2022? 104. Y entonces sigo con mi misma metodología, ¿no? Ok, así como has ajustado, has arrastrado ajustes, vas a arrastrar este ajuste de acá. Muy bien. Ahora acá, ¿qué has hecho? Esto, acá también jala esto de acá. ¿En cuánto debe ser el valor del pasivo diferido para el 2022? El saldo del pasivo diferido para el 2022 debe haber sido 104. 165, 104. Tiene que bajar 61. Esto es lo que debió haber afectado el resultado del ejercicio 2022.
Entonces, para que pueda disminuir esto de acá, tengo que reconocer ese ingreso, ¿no? Entonces, listo. Los 104 se está presentando el pasivo, amarrado con mi nota. Pero tienes un descalce de 61.000. Sí, esto va a estar acá, en mi ingreso por impuesto diferido, que está acá. El ingreso, lo que debió haber sido ingreso de 2022. Y ya está. Y ya está cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, con esto que estamos realizando, con esto ya tenemos el estado financiero bajo NIF, ocultar, ocultar, y ocultar. ¿Sí? El estado financiero bajo NIF, donde he ajustado las partidas y en donde he reconocido su pasivo diferido también por efecto de la adopción de las normas NIF. Así no hayas reconocido el diferido anteriormente o así hayas hecho mal tu diferido, esto te sirve para que tú realices una corrección de saldo, ¿sí? Una corrección de saldo. Y esa tal cual. El efecto del diferido también. Que no me he metido a revisar el corriente. Cuando tú mueves el corriente, normalmente vas a tener que hacer un análisis de las INIF 23, posiciones inciertas, que también tiene un tema de evaluar si hay posiciones inciertas, activos o pasivos al respecto. ¿Sí? Pero eso más en la práctica. Entonces, si has entendido todo ese circuito completo, ese importe vas a verlo reflejado acá. ¿Sí? No existe ninguna diferencia con tu saldo porque todo está cuadrado. ¿Sí? Y con tu nota del diferido. Tu nota del diferido. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Son varios, ¿no? Varios ajustes. Los ajustes clásicos que tú vas a identificar va a ser barras de partida, cuenta por cobrar, cálculo de la pérdida esperada, en otras cuentas por cobrar, pérdida esperada, en el cálculo de bajas un poco del inventario, el cálculo de BNR o el costo de la reposición, sigues bajando un poco en el activo no corriente, los activos totalmente depreciados, o también como hacen el costo atribuido, en el PPA, bajas un poquito en el intangible, normalmente vas a tener algunos intangibles que no califican como intangibles, por ejemplo, los gastos pagados o los gastos preoperativos, o el efecto de la vida útil, bajas un poquito, o vas a tener qué cosa en el caso de las propiedades de inversión, que en algunos casos no aceptan en la medición a valor razonable, u otros sí, se tienen que revelar. Derecho de uso de la NIF 16, que vas a tener bastante. En el tema de la medición de las inversiones, tienes inversiones en asociadas, auxiliares o en estados financieros separados, escoger si vas a mantener al costo, al meter participación patrimonial o valor razonable. En el caso de las inversiones financieras, pasivos financieros, tienes que medir el valor razonable, normalmente lo miden al costo. Y también en el caso del pasivo, en el pasivo normalmente va a ser el costo amortizado, va a ser el tema de las provisiones, el cálculo de las provisiones por desmantelamiento, y algunas obligaciones financieras con accionistas que en esencia más que deuda es capital, y en el patrimonio los diferentes transacciones con accionistas, ¿no? Algunos presentan préstamos por cobrar a los accionistas como cuentas por cobrar cuando viene dentro del patrimonio, ¿no? Y los ajustes por diferencia de cambio, ¿no? En el tema de diferencia de cambio, lo ideal es que tengas documentado tu moneda funcional correctamente, porque si tú estás haciendo un proceso de implementación de NIF y no tienes claro cuál es tu moneda funcional, pues estás yendo de cabeza.
Primero analiza la manera funcional en tu diagnóstico, haz un memorándum que soporte todo esto, y sobre eso haz todo el texto de la presentación y los ajustes, ¿sí? Son varios temas que se ven en general. Si ustedes están realizando un tema de opción, tengan todo el panorama completo, ¿sí? Si en caso, digamos, pero siempre tenga mucho cuidado, porque si me he topado con un cliente que, yo hago la adopción, yo hago mi curso, pero el tema de práctica y expertise que uno puede tener también. Si alguien está haciendo la adopción con ustedes, su auditor o su consultor, es su oportunidad de ustedes para que aprendan cómo se aplica la NIF en su compañía. Sí, eso es muy importante. Y se vinculan en el proceso, cómo es que se calcula tal importe, de dónde viene tal información y aprendes más. Sí, ojo con eso. Así que esa es la recomendación que te daría, mi estimado Paul Richie. Acá. Muy bien. Ok, acá les comparto el link de mi post. Así que ustedes mismos son. Ahora sí, vamos a entrar. Ya cumplí con ustedes el de deuda. Hicimos el efecto del diferido. Vamos ahora a analizar la norma 1041. Agricultura. Agricultura. ¿Sí? Una norma pequeña, pero que tiene ahí sus particularidades. Sobre todo en las preguntas tipo certificación que podrían venir. A ver, cuando hablamos de las... a ver, cuando hablamos de la actividad de agricultura, sí, actividad de agricultura, normalmente esta norma, ¿no? Así bien sectorial, vamos a tener nosotros que revisar la norma NI 41 con respecto al tratamiento que se seguiría para las inversiones que realiza una entidad en plantas y o seres vivos, animales. Tener mucho criterio con respecto a si estamos frente a una planta productora o no estamos frente a una planta productora, o si estamos frente a una actividad agrícola o no estamos frente a una actividad agrícola. Sí, tener mucho criterio, mucho juicio. ¿Qué se define como actividad agrícola de acuerdo a lo que indica la norma 41? La actividad agrícola, ¿sí?, se distingue del hecho que una compañía facilita y gestiona la transformación biológica, ¿sí?, va a transformar la gestión biológica con respecto, eh, con respecto al, con respecto al ser viviente, que puede ser un animal o una planta. La voy a gestionar. La entidad va a hacer algo para que gestione el crecimiento y o maduración del ser viviente. No es que lo va a dejar a la intemperie. Voy a tener que evaluar digamos, ese proceso de crecimiento donde va a generar cambios cuantitativos y o cualitativos en el ser viviente con el fin de que este ser viviente se genere un producto agrícola, ¿sí? Dentro de este proceso de gestión va a generarse diferentes tipos de actividades que van a potenciar el crecimiento del ser viviente, generando yo las condiciones para que éste pueda seguir desarrollándose y generando estos tipos de cambios cuantitativos y o cualitativos en el activo biológico que se va a reflejar en un incremento en el valor para la entidad. Esto se aplica para los seres vivos, animales y plantas. Seres vivos, animales y plantas que tú gestionas el crecimiento, luego proteges para obtener un producto agrícola. ¿Ok?
Acá, por ejemplo, estamos viendo la actividad de crecimiento de una carpa, en donde unas entidades se dedican a la gestión y o actividades de cuidado de las carpas, donde ellos crecen y lo venden. O también las actividades Ingenio, vamos a Huancayo, el centro, y no he ido a Huancayo, Ingenio, yo comí su trucha. Si te das cuenta, si vas en Ingenio, tienes diferentes tipos de piscinas de crecimiento, desde que son huevitos, crecen, hasta que tengas la trucha arcoíris. Y hacen esa venta, ¿no? Esa venta de ese producto agrícola, donde yo vendo el animal ya este, sacrificado. Eso es gestión agrícola. Esa es actividad agrícola. O sea, no solamente con las plantas, sino con los animales. También si fue un cliente que se dedica a la venta de flores, de semillas, de crecimiento, en la, en una parte del vivero, luego en la tierra, 2 o 3 meses, lo cortan y lo venden. ¿Sí? Eso también es actividad agrícola, en donde el proceso de crecimiento no te va a tomar más de un año. ¿Ok? Porque es distinto si yo tengo una plantación de un palto o de un manzano o de los olivos, usted ha sido el parque del olivo, y van cayendo las aceitunas o el manzano o el palto, pero no solo en una sola cosecha, son en varias cosechas. Eso también es una planta, un ser vivo, pero es una planta productora que va a estar bajo el alcance de la norma NIC 16 y no bajo el alcance de la norma NIC 41. Lo que sí estaría bajo el alcance de la NIC 41 sería el fruto que está aún unido a la planta productora. Ese es activo biológico. Pero cuando ya se cosecha, ese es su producto agrícola. Pero bueno, dentro de ese proceso, una entidad ha realizado cierta gestión. Gestión para que pueda cuidar y o proteger a los, eh, seres vivientes que están vinculados. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Se entendió la definición? A ver. Caso 1. La gestión de actividades recreativas relacionadas a animales. Ejemplo, un zoológico. ¿Es una actividad agrícola? ¿Qué opinas? Una compañía tiene un zoológico de gestión de animales, donde hoy en el zoológico de Huachipa, tengo ahí al tigre, al oso, al otorongo. Esta entidad que tiene esos seres vivos debería, si vamos en el escenario que es una entidad con fines lucrativos, sí, porque hay otros zoológicos que no tienen fines lucrativos, simplemente proteger a los animales. Esos salen del alcance de la aplicación de la norma. Tendrías que aplicar ahí una GAP específica relacionados a entidades sin fines de lucro. Y digamos, si una entidad que está lucrando y que tengo esos felinos, esos primates, esos mamíferos, esos osos, en un zoológico abierto donde yo empiezo a cobrar entrada para que las personas vengan y se tomen fotografía o lo puedan ver. A la jirafa, a la cebra, cosas por el estilo. Eso sería, esos animales, sería tratado bajo la norma NIC 41. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? No, no, sí, sí, no. Ok, muy bien. Acá tiene una pregunta. No, porque no gestiona la maduración de los animales para su posterior venta. Su core de negocio solo presentarlos al público. Ya, muy bien, buen punto, dice Mayoris, pero gestionan su crecimiento, ojo, lo cuidan. No es que lo dejan, tengo a león y lo dejo libre. Yo le doy su alimento, yo lo protejo, de que es pequeño hasta que sea grande. Incluso cuando es grande, que hacen algunos zoológicos, como se intercambia, ¿no? Oye, te intercambio especie A por especie B, ya. Hacen esos permutos de especies. Ya, muy bien. No, 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 yo. Excelente. Y por lo que dicen sí, José, ¿por qué dirías que sí?
A ver, si dirías que sí, primero vinculado un poco con la respuesta de Jean-Louis, ¿no? O sea, que cuál es el fin o el objetivo que yo tengo con respecto a este tipo de activo, qué inversión me va a hacer. Si en caso, si en caso la, si en caso la gestión o el core business no es que vas a ir y comprar un kilo de león o una pierna de oso, no. El core business de ellos es, si fuera una empresa lucrativa, te da un servicio de recreación para que tú te puedas recrear viendo estas especies y estás pagando. Entonces, tales activos, tales animales, no sería un tema de activo biológico porque el fin es obtener un producto agrícola sobre mí. ¿Sí? No es que tú vas a ir y comprar un cachorro de león, un cachorro de tigre, no, no hay caso. Simplemente te estoy poniendo con un fin de distracción. Entonces, ¿qué norma se aplicaría si hoy analizaríamos temas de SANIF? ¿Qué norma se aplicaría? Ya, no se aplica ni 41 ya, pero ¿qué norma? ¿Qué norma aplicaría? Ya, está bien, no es la norma ni 41. ¿Qué norma aplicaríamos? Exacto, se aplicaría la norma NIC 16, ¿sí? PPA, propiedad, planta y equipo. Sí, ahora no se te ocurra que vas a como descomponetizar, ¿no? Bueno, simplemente sería un activo viviente que se generaría un desgaste en función va creciendo. NIC 16, meramente. Sí, muy bien. Caso número 2. Si yo tengo un caballo pura sangre, ¿cómo contabilizaría un caballo pura sangre? Tengo un caballo pura sangre. ¿Cómo contabilizaría el caballo pura sangre? A ver. Exacto. ¿Cuál es el fin del caballo? ¿Sí? Acá se tiene que analizar, oye, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué cosa necesito con el caballo? O sea, la respuesta va a ser depende, profesor. Si yo tengo el caballo pura sangre y lo dedico para tema de que se realice, participe en tema de carreras, ¿sí? Este caballo pura sangre, su fin o su objetivo es un fin recreacional, prestar un servicio para que los otros participantes al hipódromo puedan hacer sus apuestas. En ese caso, ese caballo de pura sangre sería contabilizado bajo la norma NIC 16. Pero si yo tengo pura sangre con un fin de que sea el semental, ¿sí? No realice carreras, simplemente vendo yo su semen para que pueda generar otros pura sangre, otros potrillos. Entonces ahí sería NIC 41 porque yo estoy gestionando su crecimiento para obtener parte del producto agrícola del pura sangre. ¿Ok? Ahora, recuerdo cuando esto expuse en Iquitos, siempre había un colega que le hacía sus preguntas ahí con su picante. Y profesor, si lo tengo para correr y para también cemental, es decir, corre cansado. Bueno, no es tanto corre cansado, ¿no? Simplemente que si en caso tú tienes un pura sangre que se dedica al tema de hípica y también al tema de la extracción del, como semental,
sería como un activo de uso compartido. En ese caso, la norma NIC 41, la norma 16 no indican nada. Tendrías que definir una política contable. Y la norma que habla sobre la generación de ingresos por usos compartidos es la norma NIC 40, propiedades de inversión. Oye, Jim, pero es una propiedad de inversión, este es un caballo. Sí, pero la NIC 8 te permite que tú desarrolles tu política contable de acuerdo al párrafo 10 al 12, tomando como referencia una NIF que hable de algo similar. Y esa NIF me está hablando de algo similar con respecto al tratamiento al tratamiento que tendría que dar a un activo que genera un uso compartido. Muy bien, entonces, si el ingreso principal que obtienes es por tema de hípica y el ingreso por tema de cemental es no relevante y o significativo, tratarías el activo, el caballo pura sangre bajo la norma de 16. Pero si fuera viceversa, el ingreso por temas de hípica es no significativo y por la venta de cemental es significativo, entonces lo tratarías bajo la norma NI 41. ¿Sí? Entonces, vinculado bastante el juicio que tendrías con respecto al animal. ¿Se entendió ese punto? ¿Se entendió ese punto? ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando tienes la pesca en el océano? Una entidad se dedica a hacer la pesca en el océano. ¿Es una actividad agrícola? ¿Quién se hace pesca de, deportiva? Consulta, para que me acompañen. Yo me gusta a mí bastante ir a hacer pesca deportiva. Si yo realizo la extracción de pesca del océano, ¿es una actividad agrícola? ¿Podría ser considerado actividad agrícola? No, tú vas y extraes ahí tu lenguado, o tú vas, extraes las sardinas, las caballas, y otras son luego los bonitos, y estos luego son procesados, quemados. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de auditar una empresa pesquera que se dedica a la producción de enlatados y también a la producción de harina de pescado y aceite de pescado? Sí, es un proceso bien curioso. Y sí, te deja bastante dolor en la ropa. Fue cuando una vez siendo así, te mandaron a hacer inventario de harina de pescado. Y emocionado, ya voy a chingota hacer el tema del inventario. Ya, todo una semana casi oliendo a pescar. Bueno, eh, a ver, si sacas para vender estos pescados serían como inventarios. ¿Vale? Sí, podría ser, ¿no? En ese caso, si sacas la crianza, ya, primero, muy bien, Heiner, vamos por ahí, ¿no? A ver, si yo tengo los peces que están en el mar, ¿sí? Y yo tengo mi bolichera, y con mi bolichera estoy yendo a extraer esos peces del mar, ¿sí? Haciendo pesca de arrastre. Esta pesca de arrastre es la más dañina, peligrosa. Extraigo, y es lo que extraigo, luego lo guardo en las bodegas, y en las bodegas llego muelle y lo hago el vaciado, la extracción de los peces, para que luego estos sigan el proceso de desviscerado, cortado, cocinado y enlatado y ya se va. Entonces, una empresa no va a aplicar la norma NI 41 para este tipo de actividad. ¿Por qué? La entidad no ha hecho ninguna gestión con respecto al crecimiento de los seres marinos, ¿sí? Que están en el mar. Lo único que ha hecho es una actividad extra. Por lo tanto, está realizando para que pueda generar su lata de enlatado, ¿no? Oye, pero Jim, no me costó nada el pescado que te fue. No, sí te costó mano de obra, te costó depreciación de la bolichera, depreciación de las redes, el mantenimiento en tiempo no de veda y en el tema de este
de los derechos generados para el tema de traslado, combustible y otros. Todos esos costos tienes que costearlo a tu tonelada de pez que estás extrayendo y procesando. Eso va a ser el costeo. ¿Sí? En el caso distinto, mi estimado Paul, si hablamos del criadero de truchas. En el criadero de truchas, yo tengo las piscigranjas y estoy realizando la gestión, la crianza. Estoy iniciando inclusive la clasificación. En ese caso, sí tendría que aplicar la norma NIC 41. ¿Sí? Además, a recordar un caso que analizamos en un cliente, ¿sí? Conocido de una empresa hotelera, Belmont, y, y lo que revisamos era, a lo mejor que hacíamos un tema de revisión en el 15, de consultoría en el 15, y había un tema, por eso ahí vamos al Cusco, y en Cusco para que puedas conocer el sitio cómo es el proceso. Ya, vamos, por ahí. Y en los hoteles que tienen la cadena hotelera, hay un hotel específico donde su plato bandera a nivel interno de ellos es la trucha frita. ¿Por qué? Porque les genera mucho margen con respecto al precio. O sea, mira, el costo es tan bajo y el precio está. Así, ¿en qué consiste? Ya vienes, tú escoges la trucha, lo pescas y tenemos nosotros una piscina de truchas donde extraen y el turista emocionado con la pesca de su trucha se le fríe, se le prepara y se le sirve. ¿Sí? ¿Y cuánto es el margen? ¿Ya? ¿Y cuáles son los costos que incurre? Ah, la mano de obra, los ingredientes, pero dentro de los costos no tengo el costo de la trucha específico. No se costea el tema de la trucha ahí, porque tenemos la trucha de nosotros, no es que compramos la trucha. Dije, ya, muy bien, no es que compras la trucha, pero ten en cuenta que tú tienes estas truchas, las vienes criando, las vienes gestionando, por ende, estas truchas, estás realizando una actividad agrícola. Y teniendo una actividad agrícola tendrías que medir, o sea, un valor razonable menos los costos de venta, esas truchas. Porque ahí es donde está tu margen, no le estás incluyendo el costo de la trucha. Entonces, oye, sí, pero el auditor nunca me dijo nada, simplemente el auditor. La cosa es en la práctica. Si tú estás realizando una gestión en los animales de crecimiento para que luego sea un producto agrícola y esto luego sea parte de la materia prima de tu producto final, entonces eso tienes que postearlo, no es que le vas a poner un valor cero. ¿Quién te va a determinar ese costo para el producto o la materia prima que vas a usar? La NI 41. La NI 41 explica cómo es que tienes que darle ese valor. ¿Sí? Ojo con eso. Las actividades agrícolas, criaderos de países, calamares, camarones, u otros donde de truchas o tilapias, también un poquito más de tilapias, se aplicaría la norma NI 41. ¿Sí? Oye, Jim, pero yo también tengo ahí unas llamitas, están ahí paseando a lo largo del hotel. ¿Esos de acá tendría que aplicar la norma NI 41? Bueno, no, ahí no aplicarías la norma NI 41 porque el fin es que tengas esa llama para que generes un producto agrícola, simplemente para que los turistas puedan ir, tomarse unas fotos y otros. Eso sí, NI 16. ¿Ok? Totalmente distinto. Exacto. Ya, muy bien. Y justo esta pregunta que me hicieron, se adelanta con esto, ¿no? ¿La actividad agrícola es una actividad agrícola? Sí. La piscicultura es una actividad agrícola, sí, porque a veces tu gestión en los peces que vienes criando. Ok. La siguiente pregunta, caso 5. El cultivo de plantas para ser utilizados en la producción de drogas es una actividad dentro del alcance de la norma NI 41. ¿Qué opinas tú? El cultivo de las plantas para ser utilizado en la producción de drogas. Claro, sí, profesor, se puede.
Claro que se puede. Por ejemplo, el cannabis, que en unos países es legal, ¿sí? La marihuana. Ahora no tienen sus plantaciones para que generen su aceite de cannabis que lo utilizan para fin medicinal, ¿sí? Eso sería una actividad agrícola porque estoy gestionando el crecimiento del cannabis. Acá mismo en Perú, ¿cómo se llama la empresa que compra o adquiere la mayor producción de hojas de coca? ENACO, 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 la empresa nacional de la hoja. Esta de acá compra hojas de coca de los productores, ¿sí? Y ellos gestionan parte del crecimiento, ¿no? Y ahora, esas hojas de coca hacen diferentes tipos de derivados o productos alimenticios y también para temas de la salud. Entonces, eso sí sería tratado bajo la norma NIC 41 si yo realizo parte del crecimiento y yo gestión, ¿sí? Pero si yo voy y hago una extracción específica, ay, no, es lo mismo. Oye, Jim, si tú estás sembrando un árbol, el árbol te interesa la madera o el cedro que estás creciendo desde que es chiquito hasta que sea grande. Entonces, eso es actividad agrícola. Pero si yo, vamos a Iquitos, me dan una concesión para hacer una extracción maderera, esa extracción o la actividad maderera es similar a la extracción en el océano. No aplicaría la NI 42 porque no he realizado ninguna gestión de la madera que ha crecido en la Amazonía. Lo único que hago es cortar mi costo de extracción y listo. Ahí no aplico NI 41. Pero si yo estoy realizando gestión de crecimiento sobre esa planta, desde que está pequeña hasta que está grande, cosas que ocurre en Estados Unidos, donde hacen justo para la fiesta de Navidad, ¿no? Hacen el crecimiento de los pequeños pinos hasta que estén en una etapa mediana y van, talan, venden el pino, ¿no? Entonces, eso es actividad agrícola. Eso es actividad agrícola. Pero si yo voy y extraigo algo que no he gestionado, eso no es actividad agrícola. ¿Ok? Muy bien. En el caso 6 nos habla sobre el caso del desarrollo de organismos vivos como células o bacterias o virus que representan la actividad agrícola. ¿Qué ocurre con una entidad se dedica a la gestión de bacterias? ¿Sí? Esas bacterias tendrían que aplicarse la norma NI 41. ¿Qué opinas? Sí, sí, bacterias, mi estimado Jaime. Por ejemplo, en las bacterias, el yogur que tomas puede ser de mañana, ¿sí? Con microbióticos. Las empresas dedicadas a la producción de yogur tienen ahí una cosa de bacterias para que puedan generar multibiótico que te restituye la flora intestinal, ¿sí? Y se dedican a tema de gestionar el crecimiento y mantener esas bacterias vivas para que lo pueda incluir dentro del proceso de producción del lácteo y pueda generar este yogur con multibióticos, ¿sí? Para la flora intestinal. Sí se da, en la realidad sí se da, no es que son casos fuera del estudio. Eh, ¿Cómo podría tratar? Inclusive células y o virus. Virus también pueden dar, ¿no? Virus que se utiliza como parte del desarrollo de ciertos productos farmacéuticos, que se tiene la cepa de virus. ¿Sí? ¿Cómo se aplicaría la norma NIC 41? Claro, vecino María Luis. Exacto. Ya, ellos deberían de aplicar la norma NIC 41. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Justo hablando del tema de COVID, ¿y se recuerdan del famoso, la famosa vacuna peruana? Sí, donde mal lo utilizaron para un fin político. Manolo Fernández es un amigo mío. Yo lo conocí, me lo refirieron para hacer un tema de consultoría contable de adopción de NIF, recuerdo. Y él tiene su laboratorio, Farvet, en Chincha. Y yo fui, visité sus instalaciones en tres los laboratorios y es una maravilla, es una maravilla. O sea, ahí es tecnología de punta, tecnología alemana. Y como el mismo Manolo lo dice, que esto es un oasis en Sudamérica. Solamente pocos laboratorios en Perú y en Brasil tienen esa tecnología de punta alemana. Siempre le quieren comprar su laboratorio, siempre quieren comprar su laboratorio, más por la instalación, por las cepas de virus que él ha desarrollado, que es para la vacuna para las aves avícolas. Y, y ahí tienes las cepas de virus
refrigeradas, en un ambiente específico, porque si en caso se desconfigura el ambiente, la cepa de virus se muere y ya, ya, digamos, no sirve. Y esa cepa de virus vas a hacer una reproducción entre ellos para que pueda generar esa vacuna para las aves. Y sí hay unas empresas que lo quieren comprar por esa cepa de virus que desarrolló. Entonces la pregunta que es, oye, ¿y esa cepa de virus, la cepa de virus microscópica que ni siquiera lo ves, se aplicaría la norma NIC 41? Entonces me dice, oye, interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Al parecer sí, al parecer no. Estamos yendo bien, colega, estamos yendo bien. Estoy planteando temas de la cosecha, ¿no? Del día a día, ¿no? Ya, a ver. Acá cuando tú revisas la norma NIC 41, la norma NIC 41 te indica que esta norma se aplica para seres vivos, que sean considerados animales o plantas. Las bacterias, los virus, ¿sí? O las células no son considerados animales o plantas, ¿sí? Están en otro tipo de reino. Entonces, si somos bien Bairabú, no se debería de aplicar la norma NIC 41 de manera literal. Pero, como la norma NIC 8 te dice, oye, que es un vacío contable, ya, muy bien. ¿Qué haces frente a ese vacío contable? Desarrollo mi política contable. Y de desarrollo de la política contable, igual yo sé que estos seres que no son considerados animales o plantas, eh, si yo los pongo en ambientes eh, no, digamos, en ambientes que pueden afectar su crecimiento o que se sigan manteniendo, ya carecen de funcionamiento. Entonces, de manera similar, puedo considerar la norma NIC 41 que me habla de el tratamiento para animales o plantas que son seres vivos. Estos son seres, bueno, temas vivientes, que no son considerados animales y plantas, pero que puedo usar de referencia a la norma NIC 41. Y entonces, esto es curioso. O sea, la misma norma NIC 41 te los destaca de su tratamiento, pero la NIC 8 te permite que utilices la norma NIC 41 para que lo utilices como ejemplo para el tratamiento de tales digamos, tales seres vivos, ¿no? O tales, entonces, en ese caso, podrías aplicar. Lo que sí tendrías que tener mucho cuidado porque a veces las empresas de laboratorio compran las cepas de virus, están en la etapa de investigación. Y una cepa de virus no es barata, o sea, una cepa de virus es recontra cara. Te puede costar $100,000, no $150,000, nada más. Entonces, si tú estás comprando una cepa de virus y estás desarrollándolo en la fase de investigación, ahí sí tendrías que aplicar la norma NIC 38 y reconocer todos los efectos y resultados porque no sabes si te va a generar beneficios económicos o no. Entonces, es un tema un poco más detallado al analizar en el sector farmacéutico una cepa de virus que utilizo para un desarrollo de vacunas o una cepa de virus que utilizo para investigación. ¿Sí? Ojo con eso. Pero bueno, acá estamos comentando estos puntos. El otro caso, ¿cuál sería? La tierra relacionada con la actividad agrícola. ¿Es un activo biológico en carbono 41? Ese siempre ha habido un tema que hemos comentado. Oye, allí en el terreno donde está el, adjunta la planta, debe ser tratada bajo NIC 41. No. Los terrenos no se tratan bajo la norma NIC 41. Y los terrenos se deprecian, se amortizan. No, no se deprecian o amortizan los terrenos en el sector agrícola.
Sí, en otros sectores sí podrían depreciarse los terrenos. En el caso del sector minero, las reladeras deprecian sus terrenos. En el caso de Petromás, las que hacen tema de limpieza, que recoge basura, ellos compran un terreno, un silo y lo empiezan a depreciar hasta que siguen el silo, lo cierran y chao, ¿no? En el caso del terreno agrícola, yo simplemente hago los costos, los famosos CAP, costos de adecuación y preparación. Esos costos de adecuación y preparación para preparar la tierra es para quién, para recibir el activo biológico, para que pueda crecer. Entonces, esos costos irían para el activo biológico más que para el terreno, ¿sí? Lo que sí tendría que considerarlo como parte de activo fijo serían los sistemas de irrigación, los límites que los senderos que estoy construyendo o los caminos de acceso. Eso se podría considerarlo como parte de activo fijo, pero no terreno, ¿no? Si yo tengo también intangibles en el desarrollo, tenía un cliente que había desarrollado un intangible donde había generado específicamente el riego de gota a gota en una hora específica, en un momento específico, que estaba configurado en su sistema. O sea, ya se habían ahorrado mano de obra al respecto y tenían todo el sistema configurado por campos, en qué momento realizar el riego de goteo. Y entonces eso es un intangible, pero el terreno en sí es 1016, costo de adquisición, ¿sí? Los costos para adecuar o preparar el campo, esos salen de la norma 16 y formarían parte del costeo, o se licuaría dentro del costeo del activo biológico o la planta productora. En la planta productora, por ejemplo, si yo estoy comprando un terreno y estoy adecuando para que pueda sembrar ahí luma o siembra palto, entonces todo ese costo de adecuación o preparación iría para el costo de la planta productora, no costo del terreno, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, si yo soy una empresa que integra actividades agrícolas y producción, las famosas agroindustriales, ¿sí? Eh, donde yo, por ejemplo, fueron a Atacama, Ica, sí, las haciendas, ellos producen su vino o su pisco basándose en la plantación que tienen de la vid. Entonces, estas empresas, ¿qué es lo que tendría que hacer? Separarlo. Lo que es la vid, planta productora, lo que es la uva que está pegada a la vid, activo biológico, la uva cosechada, producto agrícola. Todo el proceso de producción tendría que aplicar la NIC 2 y el costeo de las plantas de producción NIC 16. ¿Sí? Entonces, NIC 41 siempre vamos nosotros alineando en qué espacio específico va a ir se aplicando cada uno de estos puntos. ¿Ok? Bueno, por todos estos casos, ¿se llegó a entender la definición de actividad agrícola? ¿Sí? ¿Se llegó a entender o alguien tiene alguna consulta de lo que hemos comentado? Sí. Muy bien, muy bien. Excelente. Está clarito, clarito como el chocolate. Ya. A ver, profesor, en el caso de los insectos, ¿aplica la NI 41 como cucarachas que vienen cotizado en China? Ya, muy bien. Bien, Jorge, Jorge, siempre espera ese tipo de preguntas. A ver, sí, en China tienen insectos, cucarachas, grillos y o alacranes que los crían y los venden luego con sus palitos de comida. Ahí, tipo, tú vas y comes tu anticucho, ellos comen su palito de grillo o saltamontes dorado. Sí. Si ellos se dedican a la parte de la gestión de este tipo de insectos de crecimiento, sí, aplicaría la norma NIC 41, ¿no? Pero si yo me dedico a cazarlos, ahí eso es de gestión, no participo en la gestión. Es similar, oye, Jim, si yo voy y estoy en una veterinaria que se dedica también a la venta de perritos, ¿este perrito qué cosa va a hacer? ¿NIC 41? No, va a ser simplemente un inventario, NIC 2, porque compra el cachorro y lo vende. Hay una gestión, a ver.
Pero si yo soy una empresa que se dedica a vender o para tener perros que participan en concursos, que son recreacionales, y también para que venda sus cachorros, sería tema similar al caballo semental, ¿no? Entonces, es distinto, siempre entender si tienes una gestión con respecto a ese punto. En la selva que crían hormigas, Suri, para vender y para comer, ¿sí? Eso sí sería, ¿no? O sea, si estimado John Luis, si estás participando en la parte de la gestión y o crecimiento del ser animal o planta, ni 41. Pero si tú vas y cosechas, no va, ¿sí? Sí, en la selva tuve yo la oportunidad de comer las hormigas potonas, ¿no? Las potonas, pero las extraen, las ponen y parece canchitas, sí. Es bien curioso el tema de las comidas, eso ahorita también puedo. Eh, sí, sí, eso sí sería así, pero sí gestión, pero si un tema de que voy a recolectar únicamente, ahí no. ¿Ok? Muy bien, sigamos. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? ¿Alguna consulta adicional? ¿Ninguna? Muy bien. Ok, entonces, en este caso, sí, claro, porque están ahí gestionando parte del crecimiento para obtener el producto agrícola que sería la perla, tendría que ir cuidando las conchas, ¿no? Cuidándolas, gestionándolas. Inclusive creo que en ese caso le ponen parte de la armilla en la misma concha para que genere ese tipo de crecimiento de las perlas, ¿no? Pero si yo soy, no sé en qué parte del mundo donde se dedican a bucear para sacar esas perlas, que inclusive las personas de esa, bueno, la población de esa tribu o ese pueblo, tienen los pulmones más desarrollados más evolucionados que otros porque siempre paran buceando. Me fue el nombre. Ya, si yo estoy simplemente voy y extraigo, no explico ni cualquier ocasión, me dedico a extra, o igual, a gestionar su crecimiento u otro para tener producto agrícola, ahí sí tendría que aplicar la NI 41. ¿Sí? Muy bien, interesantes puntos que han compartido, ¿eh? Muy interesantes. En el caso de las plantas productoras, vamos a tener la vid, los árboles frutales. Ellos son las plantas productoras. En el caso de los activos biológicos, acá me faltaría que voy a actualizarlo sobre acá. Parece que se borró. Voy a funcionarlo con copia. Ya aparece. Yo tengo que identificar, por ejemplo, el activo biológico va a ser el animal o las plantas, ¿sí? Ovejas es un activo biológico. ¿Qué voy a obtener de la oveja? La lana, ¿sí? La lana para que se pueda realizar las telas. Tu terno que utilizas, ¿no? Super 100, Super 120, Super 140, es la lana que se retira de las ovejas. Igual en la alpaca, ¿no? La baby alpaca. ¿Tú sabías que en la baby alpaca el primer corte es el que sirve, ¿no? Ya la alpaca en los cortes posteriores como que ya pierde el tema de calidad de su lana. El primer corte es lo que sirve. Si tienes un abrigo de baby alpaca, lo usas, es casi te regula en la temperatura. Estás en frío, se calienta, estás en calor, se enfría. Es un tema maravilloso de baby alpaca. Entonces, eso sería el producto agrícola. Igual de la alpaca, por ejemplo, se puede obtener la carne, se obtiene la carne, inclusive los huesos se obtenían en la antigüedad para que hagan los artefactos de música. Ahora no, no, pero igual, no. Probablemente la carne de alpaca también se vende, es bien saludable y bien rica la carne. Esos son los productos agrícolas, ¿sí? Entonces, activo biológico, el animal, y el producto agrícola, lo que vas a obtener del activo biológico. Ya posteriormente, cuando lo que yo procese del producto agrícola, va a ser tratado bajo otra norma que es la norma NIC 2. Si yo tengo un hilo o alfombras y o vestidos, entonces tendría que aplicarle la norma NIC 2 del procesamiento de acá. Como para la norma NIC 2, el producto agrícola es su materia prima, ¿quién le va a dar el costo al producto, a la materia prima? La NIC 41. Igual si yo tengo plantas que es
de plantas que es un solo corte, entonces en este caso, flores, flores, flores de una sola cosecha, eso sería el activo biológico, ¿sí? El ganado lechero, tengo leche, la leche, producto agrícola, lo que obtengo, lo que proceso, NIC2, ¿sí? NIC2 tiene que costear. Los arbustos, las hojas, ¿sí? Yo tengo las hojas de stevia u otros, tendría que estar la hoja cosechada, producto o recolectada, producto agrícola. Entonces, si yo proceso esta hoja para obtener té o tabaco elaborado, tengo que aplicar la norma NIC2. Si yo tengo la planta productora, que es la vid, la uva unida es el activo biológico y el producto agrícola sería la uva cosechada. NIC 41 aplico acá, acá en la planta productora aplico la NIC 16 y para el procesamiento del vino la NIC 2. En el cerdo, la carne sacrificada, ese producto agrícola, la salchicha o jamón, lo que proceso utilizo como su materia prima los vivos. ¿Sí? Si yo tengo árboles de una plantación donde me interesa obtener la madera del árbol, entonces el tronco corta, esto sería un activo biológico. Y el producto agrícola sería los troncos. ¿Sí? A veces si tú tienes me interesa la madera y la planta cuando va creciendo obtiene ciertos frutos, ¿sí? Por el caso de la madera del nogal y las nueces, yo me interesa solo la madera del nogal, pero incidentalmente me genera, para que alcance la madurez, ciertas cosechas de nueces. Eso de acá, otros ingresos. No tendría que aplicar mi cuota como planta productora. Lo que me interesa es la madera. Entonces, el activo en sí voy a gestionarlo como activo biológico. Ya cuando lo corto, lo talo, sería el producto agrícola. Y si genero madera, puertas y sillas, ahí tendría que aplicar la norma MIG2. ¿Sí? Los árboles frutales, de los manzanos, de las mandarinas, las naranjas, todos esos, serían plantas productoras. La fruta unida sería activo biológico, mientras que la fruta recolectada sería el producto agrícola. Y la fruta procesada ya sería norma de níqueles. Entonces, tengamos que tener mucho cuidado cuando estamos aplicando cada uno de estos puntos. ¿Sí? A ver, acá tenemos al huevo. ¿Sí? ¿Quién fue primero? ¿Huevo o la gallina? No, no, no. Y vamos a preguntar, ¿este es un producto agrícola o un activo biológico? ¿Qué opinas? El huevo, ¿qué sería? ¿Un producto agrícola o un activo biológico? Para una empresa que se dedica, vamos a, para la calera, digamos, para la calera, ¿qué sería? Ya, para la cadera, pues, va a depender, ¿no? Si yo tengo el huevo y este huevo voy a separar, que voy a tener que hacer gestión de huevo para que genere pollitos y los pollitos luego sean, bueno, si son coloradas, gallinas ponedoras o carne, de carne, que gestiono el pollo y 21 días crece y ya lo sacrifico, este huevo va a ser un activo biológico. Pero si sé como la calera que tiene huevo y este huevo no es que lo voy a esperar que crezca como un pollo final, simplemente voy a revenderlo para que se consuma como tu omelette o tu huevo frito, eso sería un producto agrícola. Sí, va a depender bastante de cómo es que vamos a desear seguir en el proceso del producto agrícola o del activo biológico, ¿sí? En el caso del huevo. Aún el huevo no es considerado un animal de planta, pero igual tendríamos que tener en este tema. Y si huevo se usa para venderlos, también para criar pollos, 38. Ah, ahí sí me agarré ya. Y si huevo se usa para venderlos y también para criar pollos, no, es que tienes que separarlos, mi estimado Yandy, no es que yo en el tema de producción de huevos se separa huevos que son para venta y huevos para el tema del siguiente proceso de crecimiento u otro, ¿sí? Porque si tú mantienes un huevo que está en pleno proceso de crecimiento para que se extienda como un pollito y luego decides venderlo como para el tema de consumo, ten en cuenta que te vas a tomar una sorpresa en abrir y tienes un pollito de medio desarrollado cuando quieres freírlo, ¿no?
Eh, por tema de gestión del producto, hacen esa separación, ¿no? Pero sí tengo entendido que en China hacen eso para los patitos, ¿no? Y, los patitos medio crecimiento que tienen el huevo en un, o sea, separan parte del crecimiento del huevo de los patos pequeños. Y cuando llega a un punto donde antes que eclosione el huevo, lo venden y se comen los chinos así. Los chinos comen de todo. Eh, Abren este Pekín ahí, ¿no? Digo, lo pegan y se lo comen. Eh, y entonces, en ese caso, diríamos que sería como un activo biológico hasta que alcance el tiempo específico que ellos desean vender el huevo antes que eclosione. Y cuando ya está listo para su venta, un producto agrícola. Avícola, pero acá en Perú lo que se aplica es separar los huevos. Huevos que son para venta y huevos que son para crecimiento en las etapas posteriores. Los que son para crecimiento en etapas posteriores, activo biológico, y los que son para la venta, los que están recolectados para la venta, producto agrícola, que posteriormente va a ser micros, inventario. ¿Sí? Interesante tu pregunta. Por lo tanto, cuando vemos los costos de adecuación, preparación y o mantenimiento del cultivo, ¿qué tendríamos que hacer? Si tú adecuas el terreno, preparas y o siembras, ¿qué normas se tendrían que aplicar? ¿Sí? ¿Qué normas se van a tener que aplicar? ¿Sí? En los costos de adecuación del terreno, tengamos en cuenta que, oye, y si yo estoy realizando, adecuando el terreno para que pueda sembrar la caña de azúcar. En el caso de la caña de azúcar, es una planta productora. Lo que se corta en la caña de azúcar son 7 cortes, bueno, 7 años, 7 cortes, cada crecimiento por un año. Después de los 7 años se quita la, la caña de azúcar que está, ay, se me fue el nombre, que está en la tierra, o sea, en su corazón, la sécula de la caña de azúcar está ahí. Esa sécula es lo que hace que generen los tallos, ¿sí? 7 tallos. Entonces, si yo estoy adecuando el terreno, ¿sí? Adecuo el terreno para que pueda sembrar los costos de adecuación del terreno, pues sería como parte del costo de la planta productora. Cuando yo realizo el mantenimiento del cultivo, porque también tengo que ir abonando, regando, cortando la mala hierba para que se pueda crecer la caña de azúcar, eso sería tratado como un mantenimiento bajo la norma NIC 16, ¿sí? Entonces, si yo compro el terreno, NIC 16. Si yo adecuo el terreno, NIC 16, pero para la planta productora, costos de la planta productora. Cuando ya la planta productora empieza a producir eh, y sigue siendo costos de mantenimiento para adecuar o limpiar el terreno, esto tendría que tratarse bajo la norma NIC 16. ¿Ok? O con eso. Algunos colegas no lo tienen claro este punto, ¿sí? Claro este punto, porque, eh, por ejemplo, cuando justo fui hace, digamos, 6 meses a visitar a un cliente en el norte que se estaba dedicando al tema de la inversión, o sea, ellos se dedicaban al cultivo de los espárragos, que era simplemente cortes 3 meses y chao, pero todos sus terrenos cambiaron para que se dediquen a la producción de paltos. Y en la producción de paltos, tienen que tener el palto en ciertos viveros por un tiempo específico, que se va creciendo, luego los plantan y al plantarlo y empieza a ir creciendo el palto, periodo de año y medio a 2 años, saca su primer brote de paltos, ese primer brote de paltos no está apto para la comercialización porque ellos buscan que el siguiente brote, que si la siguiente cosecha que tenga el tamaño adecuado, pueda ser comerciable para su exportación en Estados Unidos. Entonces, la consulta que ellos hicieron que es, ok, queremos costear toda la planta productora. Ya, muy bien. ¿Qué has hecho? Has
Costo de la planta productora. Ahora, el la primera cosecha que estás obteniendo, ¿y qué has hecho con esa primera cosecha que has obtenido? Mira, esa primera cosecha que yo he realizado, que no ha sido para un fin comercial, para la exportación, pero acá en Perú lo vendí en los mercados locales porque sí había bastantes toneladas de paltas que hemos obtenido de la primera cosecha, para que llegue a su tamaño adecuado. Ya, ¿eso dónde lo has generado? Lo deducía al costo de la planta productora. Y era, hubieses deducido siempre y cuando hubiésemos estado en el año 2021, porque en el año 2022 existió una modificación de la norma 16, donde indica que si tú tienes un activo y está en el periodo de prueba, los ingresos obtenidos en el periodo de prueba afectan a resultados. Ahora, al año antes, en el 2021, sí deducía ese costo del activo. Entonces ahí tenemos que ajustar el valor. Ya, muy bien. A resultados del ejercicio salud. Ya, ahora, la unidad de cuenta que vas a identificar, va a ser complicado que tú tengas un control por cada planta productora. Por ende, lo que tendrías que hacer sería adecuar tu unidad de cuenta por hectárea. Ahora, si te has financiado, porque hay un financiamiento de parte de los préstamos bancarios para que pueda invertir en la formación de la planta productora, de la inversión en palto, en ese caso, ese costo de interés que tú estás generando, vas a capitalizarlo. Porque ten en cuenta que es norma NIC 16 y está bastante un activo apto. Si te estás financiando y estás generando un interés, se capitaliza. ¿Y qué más? La palta, sí, es bien rica la palta y tiene bastantes problemas. En Chile, por ejemplo, tiene bastantes problemas con respecto al uso de la capa nefrática, que es del agua. Consume mucha agua. Sus raíces, se va hasta el fondo y trae problemas a las poblaciones aledañas, porque chupa todo el agua. Igual, el terreno cuando termina de cosechar, eh, como que queda casi inutilizable por un tiempo, tiene un deterioro. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Se le indicó el tiempo de vida del palto que tú tienes, según las proyecciones, son 20 años. 20 años que vas a sembrar de palto. Si tienes esas raíces, ¿qué vas a hacer después de los 20 años? Vas a tener que retirarlo, no vas a tener que mantener tus paltos ahí, lo más probable, sí, se va a retirar. Entonces, vamos a estimar el costo de retiro de las raíces, porque la norma NIC 16 te pide que se estime el costo de retiro. Pero son mis terrenos, ya, pero hay terrenos que has alquilado. Sí, ahí los agricultores son bien hábiles cuando negocian los terrenos, ¿ah? Porque los terrenos, si ven palto, ya cuántos años es 20 años, ya págame por adelantado los 20 años. Y le cobran por adelantado los 20 años de alquiler. Y tienes que dejarme limpio. Entonces, en los costos de terreno donde no tengas la obligación de retirar, donde tengas la obligación de retirar, vas a tener que reconocer el costo de retiro. Bueno, cliente ya se tuvo que valorizar, ver, controlar todos esos fondos y sí fue muy interesante, una buena experiencia ir y digamos, y revisar el costeo de la planta productora dentro de su proceso de crecimiento. Ya después, cuando estaba en su segunda cosecha, sí, ya los ingresos que vienes obteniendo empieza a amortizar o a depreciar la planta productora. Y acá también se generó otro problema, ¿no? La depreciación. Ellos querían depreciarlo de manera lineal. Pues, ¿sabes qué? No apliques de manera lineal, aplícalo en función de unidades producidas. ¿Cuántas son las toneladas estimadas que esperas obtener por esta falta? Porque has hecho un estudio de P por Q, para que puedas realizar la inversión. Y en función de eso, hazle la depreciación. ¿Por qué? Porque si tú aplicas de manera lineal, ten en cuenta que tienes unas cosechas que no son, digamos, de enero a diciembre. Las cosechas o el crecimiento puede darte, siembras bueno, en junio y en mayo resulta floreciendo y en mayo tienes toda la cosecha que se viene generando y vas a tener un problema a tu corte. Por ende, genera la depreciación en función de la producción que se viene generando. Sí, se adecua a ese punto también. Y guarda relación, o sea, la depreciación de estas plantas productoras tiene que ser en función al patrón de beneficio económico que tú generas. Tengo otro cliente, Nica, que se dedica a tener la venta de uvas y se aplica de manera lineal.
y tiene ese problema, ¿no? Que en ciertos periodos hay gastos, no hay ingresos, y como que le afecta la información financiera cuando hace sus reportes trimestrales. Pero bueno, ahí tiene esa disputa. Por eso siempre hay que ir planificando bien cómo sería todo esto. Puntos a ver. ¿Acá? Muy bien. Entonces, si yo tengo esto de acá, 16. Ahora, si yo estoy cosechando ya la planta productora, cuando cosecho, voy a tener la norma NIC 41 del producto agrícola. Cuando haga el traslado, esto voy a aplicar la NIC 2. Cuando procese la caña de azúcar, voy a aplicar la norma NIC 2. ¿Sí? Muy bien. Oigan, vamos a ir a break. Ya, vamos a break y regresamos, ¿ya? Para ver los criterios de reconocimiento de el activo biológico. ¿Cuándo reconocer? ¿Está bien? Vamos a un break y regresamos.
sentido biológico, la norma te indica que se va a reconocer